Hola a todos, mi nombre es Javier Morodo y hoy les voy a platicar de un tema fundamental, del gasto consciente. Porque si nosotros queremos tener finanzas sanas y si nosotros queremos la libertad financiera, es fundamental que comprendamos cómo debemos de gastar el dinero. Es parte fundamental de la ecuación y en estos próximos minutos les voy a platicar acerca del plan de gastos conscientes. Antes de eso les quiero platicar un poco acerca de mí. Yo soy marido, soy padre de familia, también tengo 3 pequeños hijos y para mí es súper importante poderles enseñar a mis hijos, poderle también enseñar a mi esposa la mejor manera en la que podamos economizar y optimizar los gastos del hogar. Llevo más de 2 décadas trabajando en el sector financiero, he trabajado en muchas empresas, desde bancos, como es el caso de Citibanamex, hasta grandes casas de bolsa, como es el tema de GBM, y a través de esta historia y a través de esta trayectoria profesional he aprendido de las mejores herramientas para poder generar ingresos, para poder generar también inversiones, pero también para poder optimizar nuestros gastos, que como les digo es parte fundamental de la ecuación. Entonces les quiero platicar acerca de este plan de gastos consciente que a mí me ha cambiado por completo la vida. Yo también, como seguramente muchos de ustedes, batallaba todos los meses con mi esposa haciendo planeaciones para el siguiente mes, para el siguiente año, haciendo presupuestos. Nos costaba mucho trabajo a veces enfocarnos y poder decidir en qué cosas sí gastábamos, en qué cosas no gastábamos, hasta que logramos llegar a este plan que nos cambió por completo la vida. Y este plan tiene 4 distintos módulos o 4 distintas partes. Se divide en los gastos fijos, se divide después en tus metas de ahorro como segundo lugar. El tercer lugar son las inversiones a largo plazo y el cuarto elemento son los gastos sin culpa. Y esto es fundamental porque allá afuera nos han platicado muchas veces de tener ciertos ahorros y demás, pero también es importante nosotros disfrutar la vida. Hay ciertas cosas que nos gustan y tenemos que poder enfrentar esos gastos sin la necesidad de sentirnos culpables, porque también para eso sirve el dinero. El dinero sirve para poder comprar las cosas que nosotros disfrutamos y para poder lograrnos lo que nosotros queremos lograr. Y también quitarle ese componente de la culpa nos ayuda a nosotros a disfrutar más el momento. Ahora, hay distintos tipos de gastos que nos pueden ayudar a discernir si estamos haciendo o no un gasto que va en función a nuestros valores o si simplemente es algo que es prescindible que podemos dejar de lado. Pero comencemos por lo primero. Lo primero son los gastos fijos. Y en los gastos fijos no nos deberíamos de gastar más del 60% de nuestro ingreso. Y estos gastos fijos pueden ser muchos de los que son muy tradicionales, como puede ser, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el hogar, la renta del hogar, el mantenimiento del hogar, todos los costos relacionados a la vivienda están como un porcentaje importante de estos gastos fijos, es un porcentaje muy relevante del total y tiene que estar considerado dentro de esta parte de este elemento. El segundo es toda la alimentación, todo lo que nosotros comemos, de lo que nos alimentamos, la familia también entra dentro de los gastos fijos. Los préstamos, si es que tenemos préstamos también, son rentas que estamos haciendo, ¿no? Nos pedimos cierto dinero y nosotros tenemos que ir pagando de manera mensual. Entonces también hay que considerarlo dentro de los gastos fijos, también cualquier servicio de agua, luz, servicios de internet, etcétera, todo eso entra de los gastos fijos. El siguiente elemento, que son el ahorro, las metas de ahorro. Y aquí en este elemento, en esta canasta, tenemos que meter todo lo que tengamos nosotros también previsto como gastos en el corto plazo. Entonces hay que tener de objetivo que el 10% de este elemento, de esta canasta, de nuestros ingresos totales, el 10% de nuestros ingresos totales, vayan hacia esta canasta del ahorro. ¿Y qué puede entrar en la canasta del ahorro? Puede ser regalos que tengan considerados para los cumpleaños de sus hijos, para las épocas de Navidad, vacaciones también es algo que puede estar considerado dentro de estas metas de ahorro. También otro tipo de gastos que puedas tener en el corto plazo y sobre todo lo más importante dentro de la meta de ahorro es tener un ahorro de emergencia. El ahorro de emergencia tiene que ser cercano a entre 3 y 6 meses de los ingresos. Entonces hay que ir acumulando ese dinero con este 10% que vas ahorrando todos los meses, vas acumulando estos 3 meses como ahorro de emergencia o también le llamamos a veces el ahorro de paz mental.
guardar por si el día de mañana requerimos, si el día de mañana nos quedamos sin trabajo, lo que fuera, tenemos ese ahorro. Entonces es importante que nosotros ahorremos el 10% de nuestros ingresos, y esos son algunos de los objetivos que pueden tener en esta segunda canasta llamada ahorro. Ahora vamos al tercer elemento, son las inversiones. Y aquí le ponemos el apellido de largo plazo porque es bien importante que todos ustedes estén conceptualizando que las inversiones tienen que ser objetivos de largo plazo. Son objetivos en los que por lo menos tenemos que estar invertidos un par de años con la intención de que puedan ser un par de décadas. Entre más largo sea el plazo, entre menos interrumpamos las inversiones de largo plazo y el interés compuesto que estas generan, más riqueza vamos a generar en el tiempo. Y aquí la meta también es otro 10%. Lo tenemos que considerar dentro de esta canasta, dentro de este elemento de las inversiones de largo plazo. Y aquí en inversiones de largo plazo hay muchísimos instrumentos que pueden utilizar, desde acciones de la bolsa de valores, desde fondos de inversión, desde instrumentos como son los CETES, por ejemplo, instrumentos de deuda gubernamental, instrumentos como los ETFs, que también son muy eficientes, es más, los bienes raíces, las casas, los departamentos, etcétera. Todo eso puede entrar dentro del tema de las inversiones, inclusive las afores, los planes personales del retiro y otros muchos vehículos que son muy eficientes desde el punto de vista fiscal. Y por último, hablar de este que es el tema probablemente más relevante dentro de este marco de trabajo que se llama el plan de gastos consciente, que son los gastos sin culpa. También hay que aprender a gastar, y hay que aprender a gastar de manera inteligente, pero también hay que aprender a gastar sin culpa. Esto es fundamental y es importantísimo, porque eso nos va a permitir a nosotros tener una vida más plena y ser más felices también en la vida que estamos viviendo. Y aquí podemos buscar llegar al 20% de nuestros ingresos, que como se darán cuenta es algo bastante generoso. Pues podemos tener un 20% de nuestros ingresos en los cuales podamos gastar sin la necesidad de sentir culpa. Y aquí puede ser cualquier tipo de cosas que a cada quien, que a cada integrante de la familia le guste. Por ejemplo, a mí me encanta ir al cine. Yo disfruto muchísimo ir al cine con mis hijos y yo lo hago por lo menos una vez a la semana. Me gusta mucho hacer ejercicio. Entonces también invierto muchísimo en temas de ejercicio, pues en equipo de ejercicio, en bici, me gusta andar en la bici. Entonces en ese tipo de cosas es en donde yo pongo muchas de mis gastos sin culpa. Me gustan mucho también los talleres de aprendizaje, me gustan mucho los cursos. Entonces yo también gasto sin culpa en ese tipo de proyectos. Y para mí es perfectamente normal. A otras personas, otros integrantes de la familia les pueden gustar otro tipo de actividades y cada quien puede ir contribuyendo a cada uno de esos y pudiendo definir en qué sí nos gusta gastar y también por contra qué cosas son prescindibles. Por ejemplo, a mí pues ya no me interesa tanto comer en restaurantes o comer fuera. Yo prefiero comer en casa y de esa manera también economizo mucho. Simplemente gasto en las cosas en las que verdaderamente me ayudan a ser más feliz y las que son importantes para mí. Y así cada uno de los integrantes de la familia puede ir definiendo cuáles son sus gastos más relevantes y definiendo de esos gastos relevantes, ¿no? Si lo llevas en una lista, que es importantísimo, ahorita hablaremos brevemente sobre ese tema de llevar un control de todos los gastos, cuáles de esos sí son prescindibles y cuáles de estos los queremos incluir dentro de nuestro marco de gastos sin culpa. Entonces es muy importante el aprender a discernir cuáles son los gastos que quieres tú verdaderamente intencionalmente hacer y cuáles podrían ser prescindibles. Para ponerlo en práctica es fundamental, lo primero, llevar un presupuesto. Empezar por hacer un presupuesto, por reunirse por lo menos una vez al mes como familia y en ese presupuesto poner todos los gastos que están estimando que se van a hacer en el mes e inclusive si lo pudieran hacer por periodos más largos de tiempo sería fenomenal. Ese presupuesto es ideal que lo estén revisando por lo menos una vez al mes y lo puedan inclusive hacer el ejercicio de manera anual. En ese presupuesto, lo ideal es que también vayan llevando un control de gastos y que en ese control de gastos vayan poniendo todos los gastos que se realizan, ya sea que los hagan en efectivo o los hagan con tus tarjetas de débito o de crédito, que vayan registrando todos esos gastos. Y una vez que tienen ese control de gastos, también a finales de mes, cuando se reúnan para ver el presupuesto y cómo quedaron contra el presupuesto, empezar a discernir cuáles de estos gastos sí son gastos que verdaderamente ustedes quieren hacer, pueden hacer, y cuáles de esos también son prescindibles. Por ejemplo, ya les platicaba el tema propio de las comidas en restaurantes o comidas fuera, pues he reducido muchísimo los gastos. Por ejemplo, en servicios, muchas veces no nos damos cuenta la cantidad de aplicaciones y la cantidad de suscripciones que tenemos, porque pues ya perdimos la cuenta. Y entonces también empezar a ver todos sus servicios, ahí hay muchísimo que puedes también recortar, muchas cosas que muchas veces están duplicadas. En fin, hay una serie de ideas que les van a salir de hacer la tarea, que es importantísimo, porque las ideas sin ejecución son solo sueños. Y aquí para que podamos avanzar hacia la libertad financiera
financiera y para que podamos avanzar hacia ser más felices y utilizar el dinero como una herramienta que nos permita también desarrollarnos a nosotros y a nuestras familias, es fundamental el poderlo registrar, el poder hacer la tarea, el poder implementarlo y también el poder compartirlo con la familia, el poder compartir este conocimiento, estos aprendizajes, estos hábitos, estos marcos conceptuales como es el plan de gastos consciente, para que todos en conjunto podamos ir creciendo, podamos ir aprendiendo, podamos ir mejorando y que de esa manera podamos ir logrando más cosas con el dinero, que es una gran herramienta para que todos nos podamos desarrollar y para que podamos lograr la libertad financiera. Espero que este plan de gastos consciente, el presupuesto y que puedan llevar ese control les ayude a lograr todo lo que se propongan financieramente hablando y también en la vida. Los dejo por aquí, les mando un fuerte abrazo.